Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Lo que le proponemos para este programa es estar hablando de algo inminente que suele suceder en todas las temporadas para esta época, que es el fuego, el riesgo, en qué condiciones estamos y cómo lo vamos a prevenir. Sobre este tema vamos a estar hablando con el vocero del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Roberto Schreimer. Y ya en el primer bloque vamos a intentar entender un poco el fallo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el abogado Juan Carlos Vega. Digo, hay un sector del kirchnerismo que no cuestiona las evidencias, cuestiona que es víctima del lawfare, etc. Y dejan entrever la posibilidad de que se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en la última resolución, ya lo vamos a estar hablando con el doctor Juan Carlos Vega, dijo, una de las condiciones que tiene que ver con los derechos humanos es justamente la corrupción, algo por lo que la expresidenta está presa. Ya lo pasamos a saludar y que nos ayude a entender un poco este fallo. Doctor, ¿cómo andamos? Gracias por estar. Buen día, gracias a ustedes. Amplio el abanico. ¿Por dónde empezar como para intentar entender este fallo? No sé si estuve bien con lo que dije. No, tuviste bien con una aclaración. Sí. La Corte Suprema no es tercera instancia. O sea que el fallo, la condena de Cristina Fernández la da la Cámara Federal de Casación Penal. Este es una vieja mentira que desde los sectores que apoyan a la expresidenta se viene sosteniendo de que un fallo definitivo es el de tercera instancia. Mentira, falsedad jurídica total. Nulo de toda nulidad. Lo que garantiza la Convención Americana es la segunda instancia. Una vez que te dictan a vos, por el delito que fuere, un fallo de segunda instancia, eso es de cumplimiento efectivo. Vas en Cana, vas a Bower, vas a Caseros. Desde Bower, desde Casero, podés interponer un recurso extraordinario ante la Corte, pero desde la cárcel. Eso es lo primero. Comisión Interamericana. Ellos dicen que podría haber la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tienen la menor idea, el menor conocimiento. Yo no es que lo tenga sobradamente, pero tengo 25 años de tarea en la Comisión Interamericana. Porque recordemos, doctor, hagamos una pequeña pausa, usted lleva adelante el caso Saldaño, ¿no? O sea que tiene un ejercicio en esa comisión. Nada más ni nada menos contra Estados Unidos, que no es lo mismo que litigar contra Guatemala. Yo llevo el caso del argentino Saldaño desde el año 1998, conozco bien el sistema. Y repito, es un juicio contra el patrón del mundo, que es Estados Unidos. Si los abogados de Cristina, normalmente esto lo dicen los abogados televisivos, que son muy livianos en su pensamiento, y hablan en términos políticos, no en términos jurídicos. La posibilidad que tiene el fallo de Cristina de abrir la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es cero. Cero, o sea, un mito simplemente. Es que la Comisión abre un caso sobre la base de una violación probada a la Convención Americana, al Pacto de San José de Costa Rica. No le importa a la Comisión si hubo lawfare en el derecho argentino, en la justicia argentina. No le importa a la Comisión si las pruebas fueron suficientes o no. Ese no es tema de la Comisión. La Comisión solamente juzga a los estados. Los demandados, los que están en el banquillo de los acusados, son los 34 estados
del continente americano. Lo mismo que la Corte Europea con los 37 estados que componen la Unión Europea. Entonces, vos sentás a un Estado y lo acusás al Estado, usted violó la convención, es el Estado el violador. Podría ser Rusia, por ejemplo, que está Rusia, por ejemplo. No, Rusia no integra ningún claro, sistema. En Europa, digo. En Europa, son los estados de la Unión Europea. Claro, bueno, ahora el presidente de Israel sería también, por ejemplo, para poner un No, ejemplo. eso va a la Corte Internacional de Justicia. Esa Claro. es otra estructura. Pero estas estructuras supranacionales, pero volviendo a América, la Comisión Interamericana es la más prestigiosa del mundo. Ortega podría entrar ahí, digo, el Pero por presidente de supuesto, Guatemala. Maduro también. Maduro, sí, que no puede salir prácticamente. Lula también podría haber ido cuando cayó en la prisión. De hecho, fue Lula. Apeló. Apeló a la comisión cuando Moro lo detuvo y fue después ministro. De Eso fue justicia, una de Bolsonaro. vergüenza total. Pero Cristina no tiene No tiene la más mínima posibilidad. cero posibilidad. 18 años duró su juicio en Argentina. Y la gente debe entender que un juicio por corrupción en Argentina dura 18 años. Sí, con un dato, ¿no? 17 funcionarios judiciales, entre fiscales, camaristas, jueces, por toda la instancia, digo. Y todos le dijeron culpable. Vaya presa. Sí. Porque las pruebas son las que hablan. No Sí, puede. no se cuestionó la evidencia, nunca. Nunca. Por lo menos mediáticamente no escuché no, a los defensores de... O sea que si Cristina quiere ir a la Comisión Interamericana para que se revise su condena, Sí. me va a tener que contratar a mí. Debe Porque ser, el que tiene aceitado debo los ser el pasillos. único. Y yo le voy a decir imposible. Con un dato, quedan muchísimas otras causas todavía que falta condenar, que siguen su proceso judicial, etcétera. Sí, pero yo soy tan severo cuando hablo porque creo en el derecho, no porque le tenga animadversión a Cristina. En algún momento yo creo que hasta la he votado, pero esto va más allá de la grieta política. Cristina se apoderó de la ley, se apoderó de la justicia en determinados momentos. Recuerden ustedes que había, así como ustedes tienen periodistas militantes, cosa Ahí no que es vamos a un meter. horror, también había jueces militantes. Sí, claro. En la época de Menem también. Nos metamos un poco ahí. ¿Cómo no? ¿Le parece? ¿Cómo observar el rol de la prensa en esto? Y quiero hacer una pequeña introducción y te dejo seguir. Digo, en algún momento se lo criticaba el periodismo militante del kirchnerismo, llámese 678, C5N. Hoy, ¿cómo ves esos medios de comunicación frente a este caso? Porque Con- hablaste de periodismo militante. Con espanto. La libertad de expresión, que se llama técnicamente libertad de expresión y de pensamiento, y que está regulada por el artículo 13 de la Convención Americana, esto lo he hablado varias veces con Martínez Echever, con Carlos Jorne de La Voz, garantiza para el ciudadano una prensa libre, plural y veraz. Son las tres palabras que usa. Yo me pongo frente a un televisor en mi casa y así como antes veía con espanto 678, por ejemplo, ese programa de escrache televisivo, hoy veo lo mismo en La Nación Más y veo lo mismo en TN. Lo que se criticaba de un lado, hoy terminan siendo lo mismo de lo que criticaban. Pero es gravísimo porque aparentemente la derrota de Cristina Fernández dejó una cultura que fue igualada por los vencedores. Sí. Es gravísimo. Ese espectáculo deprimente del periodista este que no sé cómo se llama, que apareció una especie de cámara oculta donde Caputo le dictaba las preguntas que le debía hacer al presidente Viale, Milei. hijo del legendario Viale. Yo que ese periodista no aparezco más en televisión. Y sin embargo sigue manejando un programa. Sí, claro, y en prime time. Sí. Bueno, en definitiva,
No me gusta nada de lo que estoy viendo en el periodismo televisivo, en los canales más importantes. Sí, Se han igualado para abajo. sí, se han igualado para abajo. Volviendo un poco a la causa Cristina, dijimos, se cae el mito de la Comisión de Derechos Humanos. O sea que no hay forma, salvo un indulto en función de que gane a alguien a futuro haciendo una especulación de su mismo palo político. El indulto, que realmente es un derecho constitucional que tiene el presidente, cuidado, ya fue usado por Menem. Sí, claro. Menem- ¿Biden también en Estados Unidos con el hijo, no, antes de irse? Bueno, no sé, Sí. no sé, pero Menem me acuerdo muy bien que indultó a los genocidas e indultó a Firmenich y a Vaca Narvaja Sí, en un mismo decreto. Ese indulto cayó en la Comisión Interamericana. Fue declarado nulo por vía de que del derecho a la verdad. sí. Entonces, aun cuando Kicillof o el que Ganara, sea ganara supongamos. e indultara, cuidado, porque el indulto sí puede caer en la Comisión Interamericana por vía del derecho a la verdad y caer la validez de un indulto. Qué dato, porque claro, la facultad del presidente está para indultar, pero puede llegar a caer allá, que es lo que Así cayó el indulto Sí. de Menem. seguro. Doctor, ¿qué hacemos con los bienes? Porque hay también ahí una especie de mito de que son 500 millones de dólares, cómo empieza el proceso, depende de la voluntad política, de la voluntad judicial. La justicia generalmente suele ser tiene un olfato muy fino de los tiempos políticos también, ¿no? Y opera a veces, muchas veces, para mí mal, en función de los tiempos políticos. Digo, ¿y ahora los bienes? ¿Qué pasa? Es parte del problema. En el libro mío de Astrea es la editorial jurídica más importante del Cono Sur, hicimos un trabajo para estimar los costos económicos de la corrupción en Argentina. Ese análisis se hizo sobre la base de una fórmula matemática de un economista llamado Paulo Mauro, y trabajó conmigo Gastón Utrera, quiero aclarar. El economista Sí. cordobés. Y llegamos a una estimación seria de que en el periodo 2005-2015, Sí, 10 años, el costo económico de la corrupción medido en función solo del sobrecosto en las obras públicas federales lo que se pagaba de más. ascendía a 25.000 millones de dólares. Ese es el costo, porque ¿cómo funciona la corrupción en Argentina? Sobrecostos, Sí. sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado. Son 5 etapas Sí, clásicas. Es decir, que vos agarrás el presupuesto de obras públicas nacional o de la provincia de Córdoba también y tenés cargado ya un sobreprecio del 30%. que se divide entre esas cuestiones. Que lo agarra mitad el empresario Sí. y mitad el funcionario. Ese es el soborno. Entonces, ese cálculo que hace Paulo Mauro, es una fórmula, daba una estimación de 25.000, es decir, un promedio de 5.000 millones de dólares anuales, solo Sí. de sobrecostos en la obra pública. Ujú. Después quedan los sobrecostos en los servicios públicos. Seguro, seguro. Y ¿Y se puede llegar a recuperar eso? En función, no hay, Hasta hay ahora- antecedentes de una presidenta, no hay. No, hasta ahora el índice de recupero de los bienes robados por la corrupción no pasa del 4%. Muy bajo. Y Nada. aparte con el antecedente que es la primera vez que una presidenta van a interceder para recuperar lo robado, ¿no? Doctor, como siempre, gracias por haber sido un poco didáctico y entender desde lo jurídico y sacar ese mito de la Comisión de Derechos Humanos que tanto habla el kirchnerismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Segundo bloque y volvemos. Coming to my life now.
Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Invierno. Este viernes, en el sorteo por compra anticipada, participás por premios increíbles con autos, motos, viajes, compus y muchísimos premios más. Y 150 millones que salen sí o sí en el gran sorteo final. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Muy bien, lo decíamos, vos estás hablando de algo inminente, parece en esta época de alto riesgo de el fuego, ¿no? Vamos a estar hablando con Roberto Schreimer, vocero de la Secretaría de Gestión Ambiental. Roberto, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Qué tal? No, bueno, buenos días a ustedes, gracias por invitar, gracias. Bueno, siempre es bueno porque primero te agarramos descansando, porque cuando entran en la época de fuego estás a full con todo lo que significa los incendios, digo. ¿Cómo estamos para esta época? Ojalá que bien, pero eso es impredecible. Porque pasa todos los años, digo. Mira, muy bien así como lo presentaste, época. Porque por allí escuchamos, estamos en la temporada de incendio, ¿viste? Yo le escuchaba la otra vez a doña Jovita que él decía que no está bien que digamos temporada. Bueno, es una cuestión semántica también. Claro. Pero está bueno decir época. ¿Y por qué época? Y ahí vamos a la respuesta. Época es porque estamos en una cuestión de estaciones, de cuestiones meteorológicas, que no podemos manejar. Los seres humanos no podemos manejar esa cosa. La naturaleza, sí. Claro, los fríos que tenemos por estos días, que son para ser intensos, no hay forma de manejarlos. Y la sequía tampoco. No es que podamos salir a regar el monte y casi 10 millones de hectáreas para que no haya sequía, digamos. Entonces, estamos entrando en una situación que tiene que ver también con el cambio climático y tiene que ver también con el cambio climático que producen los incendios. Sí. O sea, los incendios producen cambio climático y el cambio climático a la vez va a volver a producir incendios. Es como un círculo allí que estamos vicioso, digamos, de que mientras más cambio climático tengamos, más vamos posibilidades a sufrir. Entonces, claro, es casi imposible. Yo no soy experto digo, en estos diagnósticos, digamos, pero me parece que frenar lo antes posible todo lo que podemos hacer contra la naturaleza va a hacer que tengamos por allí menos incendios. O seguro. Si tenemos menos incendios, vamos a sufrir menos el cambio climático. Entonces, ¿cómo estamos preparados para semejante? Sí. Y es a nivel global esto. Nosotros estamos hablando de Córdoba ahora. Te propongo una pequeña coma y dijiste a nivel global. California, se vive quemando en toda la temporada también y supongo que tiene muchísimos más recursos, por ejemplo, que Córdoba, porque ahí vive la élite de la élite, por ejemplo, y se vive quemando también. Sí, ¿quién va a discutir los recursos que tiene Estados Unidos? Claro. 54 muertos. Y estamos hablando, nosotros tuvimos el doble de hectáreas quemadas en más o menos en el mismo tiempo
y ninguna víctima. Se nos quemaron a nosotros unas 20 casas. Digo, se nos quemaron, pero hay casas que no las podíamos salvar porque estaban puestas en un lugar que era requete contra difícil acceso, lleno de árboles, no había ningún sentido, digamos, de cuidado en eso, no me estoy sacando nada de arriba, sino que fue imposible. No, y quiero hacer una aclaración porque me ha tocado cubrir también los incendios forestales, Roberto. Vos estás combatiendo un fuego, vos sos más técnico para explicarlo, pero te rota el viento y ahí corre riesgo justamente, tenés toda la tropa preparada para combatir de tal lado, te rota el viento, las lenguas de fuego, ¿y cómo haces? Bueno, los mismos vecinos, había un vecino que se le quemó la casa cerca de San Esteban que él decía, era imposible, el mismo tipo, si yo veía lengua de fuego, porque es como que han evolucionado los incendios, nosotros les llamamos primera, segunda, tercera, cuarta, estamos ya en sexta generación de incendios, que son más violentos que, por ejemplo, los del año pasado por la baja humedad y por la cantidad de viento que había. Son esos factores que influyen en el tipo de incendio. Nosotros, además de bomberos, también somos brigadistas forestales y analizamos el comportamiento del fuego. Entonces, si vos tenés todo ese combo, así que, y una sequía durante... Sequía, viento. Sí, bueno, hay cuestiones de uso del suelo también. Digo, ¿dónde vas a construir una casa? Entonces, y si la vas a construir en el medio del monte, tenés que limpiar a la vuelta de la casa, digamos, tenés que hacer como una especie de cortafuego. Bueno, nosotros se nos han quedado poca vivienda porque los bomberos, hacíamos, explicándola así coloquialmente, los bomberos hacían como escudos de bomberos, escudos humanos de bomberos. Prácticamente escudos humanos. Hubo muchos casos, sí. En la Ruta 38, esto lo han visto. Punilla. Sí, Punilla, en el incendio del año pasado, se veía todo negro, yo he sobrevolado eso, y se veían los videos también que subía la gente, todo negro, ¿no? Sí. Pero se veía las casas salvadas. Islas, pequeñas islas, así. Eso no fue casualidad, ahí se ponían los bomberos. Y ahí por ahí rotaba el viento, esto que decís vos, y los bomberos iban. Bomberos voluntarios. También había gente del ETAC trabajando, la misma gente del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que son todos bomberos. Bomberos voluntarios. Esto corre por cuenta mía, ¿no? Me dolió cuando el presidente no bajó a saludarlos, ¿no? Por todo el esfuerzo que habían hecho los bomberos en su momento, creo que fue en Capilla del Monte, ¿no? Porque esas cosas sin duda te estimulan. Es una cuestión de... Pero volviendo, ¿cómo está Córdoba en temas de equipamiento, Roberto? Bien. Siempre va a faltar. Siempre va a faltar porque por allí los autobombas, esto que hablábamos hace un ratito, que los primeros que vinieron después que se cambia y se arma el proyecto del 2005, esos son autobombas que también están todavía, porque los autobombas tienen pocos kilómetros, porque se mueven muy cerca ahí de la jurisdicción. Pero hay lugares, hay ciudades donde se trabaja mucho con estos camiones, por lo tanto se van desgastando, hay que amortizarlo. Eso por un lado, hay equipamiento, faltarían algunas autobombas. Todos los años, ¿no? Hacen un refuerzo de mochilas individuales, hasta generadores, porque hay que recordar que muchas veces entran en el campo donde no hay luz. Totalmente, sí, bueno... Mirá, si estamos preparados, se trabaja junto con la Dirección Provincial de Aeronáutica y el plan provincial, el plan provincial, tiene 32 pistas, alternativas. 32 pistas donde aterrizan los aviones. Vamos a seguir con el ejemplo de Capilla del Monte. La pregunta es, en la cumbre. En la cumbre, por ejemplo, a mí me han dicho mucha gente, legisladores también, algunos periodistas me decían, che, ¿por qué no traen el avión grande que tiene 12.000 litros que está en Santiago del Este? Porque no se puede, maestro. O sea, ¿dónde lo abasteces? Claro. ¿O dónde lo aterrizás, por ejemplo? En la cumbre imposible. Y bueno, tendríamos que cerrar el aeropuerto Córdoba. Claro. Sí. Pero además... Sí, hubo muchas críticas. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen bueno, yo la ¿Por refloto. qué no le alquilan el avión a Putin? Se llegó a decir. Yo refloto esas críticas, porque por allí yo escuchaba a personas hablando que no, el avión se está volviendo porque se quedó sin combustible. No, señor, yo les explicaba. El viento que hay hace que el avión no pueda volar porque tiene que volar justo ahí, en el medio del Uritorco, pasar entre las montañas. Vos lo contás muy así. Déjame que me meta porque algo, de hecho, admiro la profesión de los bomberos. Digo, el avión se tiene que asomar lo más cerca posible a la ladera de la montaña. ¿Va con un peso de cuánto? 4.000 kilos. Cuando lo tira queda liviano. O sea, la maniobra del avión no es lo mismo. Por supuesto.
De hecho, tenemos un piloto, creo, hace muchos años. El año pasado se estrelló un piloto así en La Rioja. Y fuimos con los compañeros a ver qué había para acompañar inclusive a la familia. Por supuesto que es complicado. Pero vos, por ejemplo, estos aviones, el año pasado nosotros teníamos, obviamente, todo el apoyo del Plan Nacional. Sí. El director del Plan Nacional del Fuego aquí en Córdoba, para la región centro, es Andrés Bosch, es jefe del cuartel de Villa Las Rosas, que está en Tras la Sierra, y aparte es amigo de todo. Nosotros tenemos algún incendio, lo llamamos a Andrés. Andrés, necesitamos un helicóptero, no es que tenemos que enviar una nota para ver, no. Ahí nomás, Lo llamas sí. por teléfono a Andrés y, che, tenemos un incendio. Bueno, obviamente que hay una coordinación, yo lo Claro, cuento así un fácil. protocolo. Por supuesto, no es que para llame cualquiera. Claro, pero no entra la burocracia esa eterna Nada, de la porque nota. también nos decían, ¿cómo no ayuda el plan? Sí. No tiene, mira, está todo, ahí en esta parte está todo Viste despolitizado. que los argentinos somos muy opinantes. No, sí, opinamos. De todo, Sí, sin claro, no le debe porque... No. Nadie se enteraba de eso. Por ejemplo, cuando vino Milei, esa vez yo estuve en la Sí. reunión esa. ¿Abajo? ¿Esperándolo o volando? No, estuve en la Sí. reunión con él. Sí. Estuve- No, yo dije como cosa mía que me dolió que no bajara a Ah, saludarlo. no, Roberto, ¿no? yo te digo, no ¿Te pudo... acuerdas que estaban formados? los Nosotros bomberos? estábamos en un helicóptero con el director del Plan Nacional, que vinimos en helicóptero hasta la Escuela de Aviación. Allí hablamos, tuvimos un buen rato hablando con el presidente, explicándole la situación. Y de allí quería volver el presidente. El presidente dijo, Quería volver. Sí, Sí, sí. eso no se supo. ¿ves? El Entonces, piloto retiro. le dijo, no están las condiciones dadas. Cuando bajamos, nosotros bajamos en un helicóptero Sí. chico, estábamos 50 metros de una estación de servicio, antenas por todos lados, era imposible. Era imposible. Y el viento de 65, Mala 70, mía, entonces. 70 Pensé que kilómetros. siempre quedó en el imaginario que Todo el el mundo- presidente bueno. no quiso bajar. A mí nunca me preguntaban de eso. Sí. Y nosotros estuvimos. Estaba el ministro Quintero, Yarlora, el gobernador, Marcelo Zornada, Sí. Martín Degano, Andrés Bosch y yo. Claro. Y éramos Y era por el- éramos por el- 12 en la sí. reunión. Y se le presentó allí él. Y él dijo 2 veces, quiero ir a saludar, pero no pudo aterrizar O el sea que helicóptero. nunca se aclaró ese tema. Está muy bueno que lo aclares. Nunca, Sí. ni siquiera los grandes medios también se hicieron eco. No. Roberto, para ir finalizando, cuando vos haces y ves todos los planes provinciales, que no sé cómo se llaman, de manejo del fuego, ¿cómo está Córdoba comparativamente, independientemente que en el sur son otras clases de incendio, por ejemplo, pero en equipamiento, en recursos humanos, etcétera? Y recursos humanos, cuando vamos a otros lugares, otros países, Sí. otras ciudades, yo tengo mucho orgullo por estos bomberos. La gente, dicen, en el sur, nosotros hemos estado en Chubut, en Bariloche, en Neuquén, Río Negro, dice, ahí vienen los cordobeses, ahora se apaga el fuego. Sí. Tienen esa cosa, no tenemos magia. Pero tema recursos humanos, sí, estamos muy, muy bien preparados. A comparación de otras provincias. Y sí, nosotros trabajamos 24 horas. Claro. Hemos tenido ayer, anteayer incendios. Anoche hasta las 2 de la mañana un incendio. ¿En dónde? En Cruz del Eje. En Cruz del Eje. Y otro en Berrotalán y otro en Río Cuarto, ayer. Sí. Son muy chicos, estamos llegando muy rápido. Y otro en La Calera, el grande, de La La Calera Calera. sabía. Se trabajaron, en 4 horas lo bajamos el incendio. Pero es recursos humanos. Y entonces, si estamos preparados, sí, la cantidad de charlas que está dando la gente del Plan Provincial del Fuego, estos bomberos que están trabajando allí, charlas, preparación de las pistas, aviones, no hay agua, bueno, nosotros llevamos con una especie de pileta pelo pincho, Sí, que son para que se totalmente, y ahí cargamos, y somos capaces de manejar con la gente de operaciones aéreas, qué sé yo, Sí. 8 o 10 aviones juntos, simultáneamente, aterrizando. Esto se vio en la cumbre el año pasado. Roberto, te quiero agradecer. Ojalá que esta época de posible riesgo de incendio no sea tan grave, pero para eso el factor humano es muy importante. El factor humano es generalmente el decisivo para que sucedan estas cosas. Gracias, Roberto, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, ojalá que no Y hablemos gracias más. por el trabajo que hacen en nombre de todos los bomberos. Sí, un abrazo. Hasta la semana que viene, gracias. Hey, ladies and gentlemen, it's all happening. Here we go. Say whoop Louis, so shang-a-ling-a-loo, shay, dance down, set a pot for you. Say whoop Louis, so shang-a-ling-a-loo, shay, dance down, set a pot for you. That a whoop tango, ba tango, ba. Pull a papa, we gonna take it. My money got it, got a baba, whoop, baba, whoop. Talk about my money, guys, I said I get a bomb. I got bum bum, yeah. Yes, you know what? I'll just tell you the shit, clap and dance when the man gonna get it, baba, whoop, baba, whoop, baba, whoop. Pam, pam. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.